Digitales, Nuevo Mundo nuevamente. Bueno, Marcelo Delgado, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa. Gracias por hacerte cargo el viernes del programa. La verdad, la remamos muy buen trabajo. De leche. No, muy buen trabajo, felicitaciones. Nuestro amigo Pablo Padín, hace mucho que no podíamos hablar con él, hemos estado con algunas dificultades para ponernos de acuerdo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias a Dios. Un placer tenerte acá nuevamente. Un gusto estar acá. Pablo, escuchaste lo que decíamos al comienzo del programa. Sí. Se habla mucho de la reforma laboral. Todavía hay un proyecto que se presentó oportunamente, no sé si se tiene la letra fina de lo que va a ser este proyecto. Pero en base a tu experiencia, ¿las reformas laborales por sí solas alcanzan para generar mayor fuente de empleo o no? Bueno, primero hagamos una acotación, los proyectos que hay un proyecto firmado por varios diputados. Ya el gobierno dijo que no es su proyecto, así que todavía estamos en parte técnica, analizando lo técnico. Vamos al tema de las reformas, porque ha habido una parte de estas reformas que en la ley base fueron incluidas. Yeah. Por ejemplo, el tema de las quitas de las multas y del blanqueo que se hizo, que tenía un costo menor, y se eliminaron las multas justamente. Algo que en realidad tiene sus orígenes en la década del 90, en el gobierno de Menem y ministro de Economía Cavallo, donde se hizo un blanqueo extraordinario, era de 0 pesos, era costo cero para el empresario, se le daban los años al empleado se le daban los años que necesitaba, o sea que había justificado, y por el otro lado sí se exigía la permanencia del trabajador y si había otra etapa en donde se ponía en negro, había una multa. Bien. El blanqueo que se hizo, estoy haciendo referencias a este tema, porque si con este mismo perfil se va a hacer una modificación de la ley de contrato de trabajo, que hace falta. Nuestra ley de contrato de trabajo tiene más de 50 años. Y la ley de empleo, donde se origina la cantidad de horas de trabajo semanal, es de la década del 20. O sea, casi tiene la edad de Mirta Legrand. Han cambiado las formas de trabajo y han cambiado también la idea de los trabajadores. Hoy un joven que ingresa en una empresa no quiere quedarse toda la vida en esa empresa. Exactamente. La permanencia que nosotros en nuestra generación, hasta nuestra generación, era muy valorada. Entrar a un banco, por decir, a un banco era muy importante y entrar a los 18 años y jubilarte a los 65. Bueno, eso no existe. Que tenemos una necesidad de una reforma laboral, absolutamente, porque son muchas décadas donde el mundo del trabajo y la producción en general, y hablemos de tecnologías, hablemos de cuáles son los usos y costumbres de las nuevas sociedades, etcétera, etcétera, cambiaron totalmente. Y además 50 años en este mundo realmente es muchísimo, sobre todo en este siglo. Pero si van a hacer las modificaciones similares a las que se plantearon en la ley base, la verdad es que no van por el buen camino. En realidad, como vos bien dices, no solamente contemplaron las necesidades que tiene el mundo del trabajo, hoy con muchas personas, muchos trabajadores en negro, sino también todo aquel mundo muy grande que tiene que ver con el cuentapropista, que en muchos sentidos están relacionados con algunos aspectos de un trabajo, podríamos decir autónomo, pero al mismo tiempo con cierto tipo de restricciones en lo laboral, que también no está contemplado en absoluto en ninguna norma como corresponde legal. Marcelo, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, hay algo que hemos hecho mal con esta ley laboral. Por lo menos desde el año 2000 hasta acá, el empleo formal en total no ha crecido. Tenemos 12 millones de empleados formales. Ahora, de ese empleo formal, ¿cuántos estatales y cuántos privados? Si nos metemos privados? adentro, el empleo formal privado no creció. Ha crecido el 2,4% en 20 años. Mucho menos que lo que ha crecido la población. Y creció muchísimo el empleo estatal, 34% en estos 20 años. Entonces, la verdad que creo que en aquel momento, en el año 2000, perdimos la gran oportunidad por las coimas del Senado, no sé si se acuerdan, cuando renuncia Chacho Álvarez. Sí. El ministro era un mendocino, recuérdame el nombre. No, uno grandote, que fue el acusado de las Baneco. Ah, sí, Flamaric. Entonces, creo que esos 20 años lo hemos perdido.
Y no es solamente responsabilidad de los gremios que se han opuesto sistemáticamente a una buena reforma laboral, sino también cámaras empresarias, asesores y principalmente el Poder Ejecutivo, que nunca pudo, no sé si con falta de intención, poner un nuevo régimen que incorpore a casi 12 millones de personas que están al margen total, que son trabajadores, pero ni siquiera son monotributistas ni autónomos, son cuentapropistas que no tienen obra social ni jubilación. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿El costo laboral argentino es más caro o no que nuestros competidores? No hablemos de Alemania, España, porque esos no son competidores argentinos. Nuestros competidores son Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. ¿Cómo es el costo laboral argentino en función de los países vecinos a la Argentina? Sí, es más caro. ¿Es más caro? Sí, tiene un costo mayor. Con lo cual, perdemos de alguna terminamos forma... de alguna manera con una falta de competitividad. En ese sentido, pero vuelvo a insistir, y digo, y esto para recalcar, con una economía que está oprimida, con altísimas tasas de interés, con un dólar, tasas de interés, un mercado interno que se ha ido reduciendo, sobre todo desde el mes de marzo, abril en esta parte, se ha ido reduciendo. Sí. Para aquellos que quieren exportar, y estamos hablando de la pequeña y mediana empresa, no hablemos de las grandes empresas, porque son realidades totalmente distintas, la gran empresa por un lado, la pequeña y mediana por el otro. Para la pequeña y mediana empresa, hoy le es difícil vender en el consumo interno y le es difícil también exportar, porque la macroeconomía no está dada para estas condiciones. En ese sentido, todo costo laboral va a ser caro, porque en realidad la relación costo-beneficio tiene que ver también con un incremento de las ventas. Nuestro país ha crecido, en algunos momentos ha crecido el sector del trabajo, cuando también ha habido un crecimiento de la economía. Más allá de que sí tenemos que rever nuestra legislación y adaptarla, como dice Marcelo, sobre todo pensando en todos estos trabajadores que no se van a incorporar a la relación de trabajo normal, y eso también lo tengamos. ¿Por qué no se van a incorporar? Porque las nuevas maneras de trabajar, las nuevas maneras de producción y de servicios que existe hoy por hoy, no hay la modalidad de trabajo, es distinta a la que nosotros teníamos, donde estaba la fábrica, estaba el establecimiento. Hay un sector que ha ido migrando, las nuevas maneras de gestionar las ventas. Prestadores de servicio que prestan servicio a 10 empresas. Mira, yo le digo a mis alumnos en la universidad, ustedes no pueden recordar, nosotros cuando éramos chicos, no era solamente el servicio de internet, etcétera, etcétera, lo tecnológico. Cuando nosotros éramos jóvenes, lavar el auto lo hacíamos nosotros para nuestro papá. Hacer empanadas se hacían en la casa, hacer ñoquis se hacían en la casa. Ese tipo de actividades que se han convertido en servicios que se han ido incrementando dentro podríamos decir, de la articulación de nuestra economía, no están contemplados, el Rappi. ¿Cuántas personas pedían a domicilio? No, eso no existía. Nosotros íbamos y comprábamos en el almacén o comprábamos en cualquiera de los establecimientos. El Rappi no existía. Hay una nueva manera de producir. Eso no está, es más viejo que nosotros. Alvin Toffler ya en la tercera ola planteaba que a partir de la década del 80 iba a ser una transformación del mundo del trabajo. Y esa transformación del mundo del trabajo que ya tiene, sobre todo, profundamente 50 años, no ha sido contemplada por nuestras Una última pregunta a cada uno. ¿Qué es lo que ven de lo que se habla? Se hablan jornadas de 12 horas, de 8 horas, que tampoco creo que exista porque nadie lo va a hacer en el... ¿Qué es lo que ven o verían como positivo y qué es lo que verían como negativo? Bueno, particularmente hoy los costos laborales no solamente son cargas sociales, aporte, sino hay un costo de litigiosidad. A ver, juicios por cuestiones que tienen que ver con salud están quebrando a las ART. Juicios por despidos, autodespido y una serie de situaciones de abuso del derecho, y lo digo muchas veces de los trabajadores, otras veces de los empleadores, pero está generando un altísimo costo de la relación laboral. Entonces uno elige, en vez de relación laboral, buscar un contrato de obra o de servicio. En esa cuestión, a mí me parece que tiene que venir una legislación que sea integral, no solamente... Se habla de un máximo de 10 meses de antigüedad que se reconocería en caso de despidos. Sí, a ver, más allá del reconocimiento de cuánto es la indemnización, creo que hay que repautar el contrato laboral, hay que ir al fondo de la cuestión. Ya no podemos hablar de una jornada laboral de 8 horas, 10 horas que se está discutiendo, hay una discusión perimida. Hay que empezar a hablar verdaderamente de una relación laboral que sea virtuosa para empleadores y empleados,
donde uno pueda reconocer a aquellos empleados que realmente tienen un aporte a la productividad de la organización. Vos decís medir el trabajo por productividad y no por horas en el silla. A ver, buscar un modo de Acá hay muchos que no ganarían un peso. Si es por pero que los productividad, buenos empleados también puedan tener mejores condiciones. Y finalmente, que quienes no contribuyen, no se suman a un equipo, no forman parte, y bueno, que puedan escindirse de esa organización sin mayores costos, si no tenemos gente que es mochila de las organizaciones. Pablo. Yo creo que hay dos actores y justamente en la misma línea de Marcelo. Hay dos grandes actores en esta conversación, que es los empresarios, las pymes sobre todo, que vuelvo a insistir, hay que ver que la pyme tiene una realidad totalmente diferente de la gran empresa. Totalmente. Y el trabajador. Creo que hace falta, y el Estado interviniendo para promover el diálogo entre ambas partes, justamente siguiendo y persiguiendo a ambos, porque en definitiva, ¿qué quiere un empresario? Tener un trabajador que sea productivo, que se sienta bien trabajando. Que le haga ganar plata, que no está mal decirlo. Totalmente, y además el sentirme bien, yo como trabajador seguramente voy a contribuir a la empresa de otra manera distinta a si trabajo 10, 12, no es una cuestión de horario. Totalmente. Más, voy a hacer un paréntesis, en el mundo, hasta en el mundo oriental, la jornada de trabajo va a la reducción, no va a la ampliación. Totalmente. Pero lo dejemos ahí al tema. Pero más allá de eso, creo que son dos actores que el Estado, y ahí sí el Estado, promoviendo el diálogo entre las partes para poder realmente generar condiciones y además planificar cuál es nuestra matriz de crecimiento a mediano y largo plazo en la Argentina, que lamentablemente lo vemos con las normativas, no hacemos nada pensando de acá a 5 o 10 años. Se quedan un minuto, vamos a hablar con el intendente de Calingasta, porque quiero que me digan cómo se soluciona también el tema de empleados públicos. Porque acá hablamos del privado, pero de pronto tenemos muchos organismos superpoblados de empleados, algunos cumpliendo bien su función y otros tanto